Transcurrieron las audiencias públicas a nivel nacional para tratar las tarifas transitorias de gas, cómo impactarán estos nuevos cuadros tarifarios en lo que respecta al servicio, fundamental para distintas áreas del país y mucho más aquí en la región patagónica. Para conversar sobre este tema estamos junto a Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas del Sur. Rodrigo, bienvenido, gracias por participar en este espacio. Bueno, en principio Camusi, como el resto de las distribuidoras del país, participamos el pasado martes de esta audiencia pública que convocó el Ente Nacional Regulador del Gas, que tiene como objetivo poner a discusión una tarifa de transición, esa es la palabra que corresponde, y en ese sentido, en el marco de la audiencia pública, Camusi presentó distintas alternativas también alineadas al pedido del regulador respecto a cómo podrían variar las facturas finales que abonan los usuarios en función de distintos escenarios que fuimos presentando. Antes de meterme de lleno en estas cuestiones particulares de la factura, sí me gustaría hacer hincapié, Raúl, si me lo permitís, cuál es la instancia en la cual llegamos a esta audiencia pública y qué es lo que mostramos como organización. Hoy estoy hablando en nombre de Camusi y Gas del Sur, pero técnicamente somos dos empresas, Gas Pampeana y Gas del Sur, y en conjunto abastecemos a aproximadamente el 50% del territorio nacional. Brindamos servicios desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Y en ese marco, en la audiencia lo que hicimos fue repasar aspectos comunes de ambas licenciatarias y particularmente la historia regulatoria que hemos tenido desde el año 1992 a la fecha, y ya luego empezamos a introducirnos en cuestiones muy puntuales de cada licenciataria. Como aspecto general, y creo que vale la pena volver a destacarlo, esta industria, la industria regulada, tanto de transporte como de distribución de gas natural, está próxima a cumplir 30 años de historia. El año próximo estaremos cumpliendo 30 años de aquel 1992 en donde tomamos la concesión del servicio. Y a lo largo de esos 30 años, la gran mayoría de estos años de nuestra vida corporativa la hemos vivido con ciertos incumplimientos contractuales, regulatorios o tarifarios. De hecho, si uno recorre la historia de este tipo de organizaciones, solo un tercio de estos 30 años han sido vividos bajo lo que nosotros denominamos estabilidad normativa, estabilidad regulatoria. En el medio hubo distintas medidas que lo que generaron fueron distintos congelamientos tarifarios, como justamente el que estamos hoy en conjunto intentando desentrañar. Esto lo cuento porque me parece sumamente importante que todos tomemos conciencia de los impactos que tienen los congelamientos tarifarios y lo difícil que es luego poder poner a la rueda a girar nuevamente de una manera acorde. Y en ese sentido nos trae a la memoria ya el 2017, cuando en el marco de la revisión tarifaria integral que se aprobó por aquel entonces, la experiencia de Camusi y Gas del Sur era que el 64% de las localidades que abastecemos tenían algún tipo de problema en su infraestructura. Problemas que lo que generaban era que el usuario, el vecino que nos golpeaba la puerta y nos decía, señores Camusi, quiero gas, no le podíamos dar gas. Y eso, insisto, era para el 64% de las localidades que abastecemos. Conforme la aprobación de esa revisión tarifaria integral, lo que ocurrió en 2 años fue un paquete de obras muy grande que lo que han permitido es que esa rueda comience a girar. Y hubo obras en todas las localidades y en todas las provincias, y eso permitió que se incorporen usuarios nuevamente. En abril del 2019, esta revisión tarifaria y estos planes quinquenales y esta tarifa quinquenal que se había definido se interrumpe, y finalmente desde esa parte hasta ahora seguimos con estas tarifas congeladas y naturalmente todos esos planes que se habían trazado fueron puestos en suspenso. De cara a iniciar este proceso de transición, como se ha denominado, lo que propuso Camusi es dos variaciones, básicamente dos alternativas para incrementar los cuadros tarifarios o las tarifas finales que abonan los usuarios. Una que implica un incremento igual para todos los usuarios, tanto en el cargo fijo como en el cargo variable, para todas las tipologías de usuarios, y otra alternativa que tiene incrementos o variaciones segmentadas en función del tipo de usuario y el tipo de categoría. Sí es importante que a veces suelen trascender los porcentajes y es muy fácil que la gente se confunda o tome Claro. impresiones que son erróneas. Nosotros en Se audiencia habló pública. de un 75%, por ejemplo, ¿no? Exactamente, De el número es incremento. ese, es 75%. Un 75% que cuando uno lo mira con otros indicadores de la economía está por debajo de todos. Salario en el mismo periodo
2017, 2019, que se congelaron tarifas, a 2021, ha variado un 89%. IPC, construcción, bueno, cualquiera de los índices han variado por arriba de este incremento del 75 que estamos solicitando. Pero lo interesante es salirnos de los porcentajes y llevarlo a peso factura que pagaría el usuario si se aprobaran estas tarifas de transición. Y en ese sentido, creo que lo más rico a destacar es que estamos hablando de peso factura de 51 pesos promedio para los usuarios de categorías más bajas de consumo, y donde está el grueso de los usuarios, que es la categoría R31, estamos hablando que si se aprobase cualquiera de estas dos alternativas, la 1, la 2, con las diferentes variaciones que les comentaba antes, estamos hablando de 150 pesos en factura final. Estas son las dos propuestas que hicimos. En algunas, como bien indicabas, hablamos de un 75% para todos los usuarios, y en otra alternativa había incrementos mayores o menores, pero el cierre del ejercicio, pesos finales a abonar por el usuario, redundaban en el mismo número: 50 pesos promedio, 150 para los usuarios de categorías medias. Porque Rodrigo, es importante, ese valor, sí. Ese valor Sí. Entre 55 pesos, usuarios de menor consumo, y 155, decimos, Sí. para consumo medio, ¿es final sobre factura total, o hablamos de los cargos y sobre eso se suma lo que tiene que ver con impuestos y algunos otros cargos? Factura total y absoluta la que recibe el usuario. Y es muy, muy buena la aclaración, porque esto nos obliga a hablar de esta bendita factura que reciben los usuarios, que Camusi entrega en este caso, pero también cualquier otra licenciataria en cualquier otro punto del país, que muchas veces se cree que el valor de esa factura es lo que remunera nuestra actividad, pero técnicamente hablando, la factura de servicio que entrega Camusi en este caso es el elemento mediante el cual toda la cadena logra hacerse de los ingresos por la actividad que desarrollan. Lo más oportuno para entender cómo funciona este mercado es dividir la factura en 4 grandes partes. El gas, propiamente dicho, la molécula gas, no es de Camusi. Camusi se la compra un productor de hidrocarburo, YPF, por ejemplo, Total, Pan American Energy, y tantas otras empresas más. Ese gas lo compra en la cuenca productora. Ahora necesitamos un elemento más, un tercer actor en esta industria, que es el que nos trae el gas desde la cuenca productora hasta la boca de consumo. Por ejemplo, hacia las inmediaciones de la ciudad de Comodoro, por citar un ejemplo. Esa es la empresa transportista, cuya remuneración se incluye en la factura que paga el usuario final. Después está nuestra parte, que es tomar el gas que nos entrega la transportista y llevarlo a cada uno de los medidores. Y finalmente, el cuarto componente es el Estado a través de los impuestos. Cuando uno desglosa estos 4 elementos como si fuese un gráfico de tortas de Excel, lo que puede encontrar es que en el caso de Camusi Gas del Sur y de la Patagonia, casi el 60% del valor de la factura corresponde a la molécula gas. Camusi, por la tarea que desarrolla, se lleva aproximadamente un 18%. La transportista, por traer el gas desde la cuenca productora hasta la inmediación de la ciudad de consumo, alrededor de un 3%. Y el Estado, con sus impuestos, IVA, ingresos brutos, provinciales, municipales de corresponder, un 22%. Lo que nos muestra esto es que por cada factura, por ejemplo, de 100 pesos, la actividad remunerada de Camusi reconocida son 22 pesos. El resto Camusi lo cobra y se da vuelta, por así decirlo, y se lo entrega a cada una de las partes. Somos la cara final de la cadena, somos conscientes de ello, y naturalmente los usuarios tienden a enojarse con Camusi cuando algo no les gusta, cuando la tarifa no les gusta, pero la realidad es que Camusi solo percibe un porcentaje muy chico dentro de toda esa factura final. ¿Cuál sería el impacto? Hablamos hasta acá, usuarios de bajo consumo, de medio consumo. ¿Cuál sería el impacto en una factura de alto consumo y también en una pyme promedio, por ejemplo? Bien, varían naturalmente, estamos hablando bajo consumo, peso final factura, con estos 4 componentes que estábamos charlando antes. Lo que recibe el usuario final en su casa, en un usuario de bajo consumo, sería incrementar en 50 pesos lo que venía pagando. Un usuario medio, estamos hablando en el orden de los 50, 55 pesos. Y finalmente, una pyme, por ejemplo, estaríamos hablando entre 700 y 800 pesos. Esos son los valores promedios. Naturalmente, para hacer estos ejercicios, lo que uno hace es
analiza el consumo del usuario y lo divide por 12 meses como si fuesen cuotas iguales y consecutivas. Naturalmente, por la estacionalidad propia de esta industria, en invierno paga un poco más, en verano paga un poco menos, pero el promedio es el número que te estaba comentando. Ujú. Esta tarifa se denomina transitoria. Una vez que quede aprobada, después de lo que han sido las audiencias públicas, se verá qué resolución se toma. ¿Por cuánto tiempo estaría vigente? Bueno, lo que hemos solicitado Camus y el resto de las licenciatarias es que sea una tarifa de transición de un año y que sea la antesala de un proceso de revisión tarifaria integral definitiva que nos permita ya poder trazar un sendero de crecimiento para los años que nos quedan aún de concesión. Es decir, empezar a recorrer un camino donde analicemos seriamente la estructura de costos y necesidades de caja que tienen las compañías para así trazar una tarifa que pueda sostenerse a lo largo del tiempo independientemente de los vaivenes o los gobiernos de turno. Es decir, ya hablar de una tarifa, una política energética que pueda sostenerse para que empresas como Camusi o tantas otras más puedan planificar ya su operación a mediano y largo plazo. El tema del subsidio al gas en la región patagónica tiene continuidad por el momento, ¿verdad? Tiene absoluta continuidad, ese subsidio está reconocido y está aplicado en toda la Patagonia, la Puna, Malargüe y naturalmente la provincia de La Pampa, y hoy lo que hace, en resumidas cuentas, es que los usuarios de toda esa región paguen un 50% del valor real de la factura. Cuando uno lo ve en un cuadro tarifario, que es algo francamente difícil de leer cuando los publicamos o los ponemos a disposición, lo que los usuarios tienen que ver es que hay dos tipos de tarifas para la Patagonia. Tarifa final y tarifa diferencial. La tarifa diferencial es la que justamente pagan los usuarios de la Patagonia, que es un 50% menos de lo que vale la tarifa final y última. En términos muy sencillos, hoy el metro cúbico de gas para un usuario de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, oscila entre los 2 y los 3 pesos. Si eso lo traspolamos, por ejemplo, a Mar del Plata o La Plata, ese mismo metro cúbico está entre los 8 y los 10 pesos. Ujú, bien. Y así por cada una de las Durante zonas tarifarias que analicemos. Bien. Teniendo en cuenta que también hay muchas, muy altas diferencias de consumo, ¿no? Entre una región y otra. No sé, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, si podemos mencionar un consumo promedio para un usuario medio, digamos, no tan bajo, pero va a ser mucho más Absolutamente. alto que en aquella región. El ejemplo más claro es el siguiente. En el ámbito de Buenos Aires, un usuario de bajo consumo es aquel que consume entre 0 y 700 metros cúbicos en promedio. En el caso de, por ejemplo, Comodoro Rivadavia, ya estamos hablando de 2.200, es decir, el umbral es mucho más grande. Pero si nos vamos a la categoría de mayor consumo, la R34, en el ámbito de Buenos Aires se considera que es R34 el aquel que consume más de 1.600 metros cúbicos año. En Comodoro es aquel que consume más de 6.800, es decir, casi 5 veces más, porque naturalmente la necesidad energética es absolutamente distinta. Entonces hay valores en pesos distintos, subsidiados con este subsidio patagónico que bien mencionabas, y umbrales que determinan en qué categoría está cada usuario, mucho más generosos, mucho más amplios por la necesidad propia de la región, ¿no? Queda claro. Rodrigo, durante la audiencia pública hubo una exposición del defensor de usuarios y usuarias de gas de todo el país que hizo alusión a una investigación judicial que tendría que ver con una posible distorsión del factor de adecuación de tarifas. Hizo alusión a los 4 años del gobierno anterior. Esto habría ocurrido entre 2016 y fines de 2019. Y habló de que esto generó una renta extraordinaria por encima de lo racional para las licenciatarias. ¿Ustedes han fijado posición en torno a ese tema? ¿Están al tanto de esta denuncia que se formuló durante la audiencia pública? Hemos, para ser franco, participado y observado atentamente todo lo que transcurrió en la audiencia pública. No somos, creo, los más idóneos para dar respuesta a este tema. Entiendo que es un tema que está en cabeza de las autoridades competentes. Sí es cierto y corresponde decir que los balances, por ejemplo, de Camusi son públicos. Cualquiera puede ingresar a la CNV y tomar conocimiento de ellos. Pero siempre invito a ver a todos los que consultan sobre estas cuestiones cuando analicemos los balances, no analicemos solo las ventas, porque cuando uno ve las ventas, en este caso de gas, de una compañía como Camusi, va a haber números grandilocuentes, porque naturalmente solo Camusi, entre Pampeana y Sur, distribuye el 30% del gas que consume toda la Argentina.
una distribuidora el 30% de gas que consume toda la Argentina, por lo cual en facturación el número va a ser alto. Lo que uno tiene que empezar a ver debajo es costo de gas, costo de explotación, de mantenimiento, etcétera, 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 para llegar al resultado final de la compañía. Y lo pueden observar en los balances que están publicados en esta semana en la CNB correspondiente al ejercicio del año pasado, donde son resultados negativos. Entonces, estamos atentos de todas las conversaciones. Entendemos que no somos los idóneos para determinar si un proceso tuvo las características que se denuncian o no. Para lo que nos corresponde, siempre invitamos a que todos vean nuestros balances y puedan sacar sus propias conclusiones, claro. Con esta tarifa transitoria, ¿alcanza para realizar nuevas inversiones? Hablabas al comienzo de un porcentaje del país que queda por fuera hoy del servicio de distribución de gas natural, ¿no? ¿Qué metas se pueden establecer en ese sentido de cara a que más gente pueda tener conexión al servicio? Lamentablemente, Raúl, esta tarifa de transición que está muy por debajo de la variación que tuvo el IPIM, que es el indicador que se definió para justamente ver las variaciones que tiene la economía y hacer los ajustes que corresponden en la tarifa, solo lo que nos está permitiendo es poder transitar este camino por el tiempo que corresponda hasta llegar a la revisión tarifaria integral. Y eso significa, por supuesto, no dividendos, eso desde ya, pero tampoco inversiones en expansión de la infraestructura. Esto es mantener y operar la red y pagar salarios y los impuestos que nos corresponden. Y respecto a operar y mantener la red, porque uno a veces piensa que las inversiones son pura y exclusivamente en más caño. Y la verdad es que Camusi lo que la hace distinta a cualquier distribuidora, y ya casi me atrevo a decir que no somos tan distribuidoras, somos hasta una transportista, operamos a diario, Raúl, más de 56.000 kilómetros de cañería. Uno dice, ¿es poco o es mucho? Bueno, es muy fácil entenderlo. Es 3 veces la distancia a Buenos Aires-Tokio o 6 veces la distancia a La Quiaca-Ushuaia. Esa enorme cantidad de cañería a la que hay que sumarle plantas compresoras, vehículos, etcétera, está sujeta a agentes corrosivos, movimiento del suelo, el accionar de terceros y requieren inversiones constantes y sonantes que tenemos que seguir haciendo porque operamos un servicio que en condiciones idóneas es seguro, pero para que sea seguro tenemos que seguir manteniendo y operando esa red. Así que esta tarifa de transición lo que nos permite es seguir operando lo que tenemos, pagar los salarios, porque por supuesto, aunque tuvimos tarifas congeladas, los salarios de nuestra gente siguieron el ritmo de las negociaciones que tuvimos a nivel sindical, seguiremos invirtiendo en la infraestructura y pagando los impuestos que nos correspondan. Ahora, no es posible hacer crecer las redes, lamentablemente, bajo esta tarifa. Por supuesto que estamos hablando en condicionales porque no sabemos si se va a aprobar y en qué características, pero de mantenerse lo solicitado en la audiencia pública es pura y exclusivamente para seguir operando y manteniendo lo existente. ¿Cuál es el plazo? ¿En qué momento se estaría definiendo, digamos, el nuevo cuadro tarifario? No te lo podría confirmar a ciencia cierta, Raúl, porque hay plazos regulatorios, administrativos y jurídicos que me exceden, pero siempre ha sido mes y medio después de que se realizaron las audiencias públicas. Lo que va a faltar es un informe de las partes, tanto lo que es Secretaría, Ente Nacional Regulador del Gas, determinar lo que corresponda y poner en vigencia esos cuadros una vez que determinen que se debe aplicar o no una tarifa de transición. Son tiempos que en lo personal me exceden, tiene que ver con normativa interna y con procedimiento interno, pero la historia reciente nos muestra que siempre suelen ser mes y medio o 2 meses después de que se celebra la audiencia pública. Queda claro, Rodrigo. Muchas gracias por esta entrevista, por tu tiempo y seguiremos en contacto como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo. Hemos dialogado con Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi Gas del Sur. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.